Bueno, bienvenidos entonces a nuestro taller de color. Vamos a revisar entonces en qué consiste el tercer momento en el que nos encontramos para poder ajustar y aclarar, digamos, algunas dudas con respecto a la entrega final. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el foro 3 que tenemos aquí entonces que, teniendo en cuenta el desarrollo que hemos venido trazando desde el primer ejercicio, en el primer corte, donde consultábamos no solamente la teoría y los conceptos del color, sino que los aplicábamos en los ejercicios de evidencia, que entendíamos, digamos, estos conceptos los aplicábamos en pequeños trabajos y ejercicios que debían presentar junto con su exposición. En el segundo momento lo que hacíamos era investigar, consultar acerca de las vanguardias y cómo las vanguardias habían utilizado el color para crear o representar una forma particular de entender el mundo, ¿no? Y lo otro, en el tercero, en el segundo también lo que teníamos que hacer era no solamente copiar una obra de arte de uno de estos artistas, de una de estas vanguardias, sino también hacer una propuesta a partir de los principios que observábamos que mantenía esa tendencia o esa vanguardia artística. Ahora, en el tercer momento, en el que nos encontramos, precisamente lo que debemos construir es una exposición propia. Esto puede o no tener, digamos, influencia de los momentos anteriores, es decir, puede tener unos conceptos fundamentales basados en la teoría del color, que debería estar presente, pero opcional puede tenerse en cuenta también la psicología del color, ¿no? Para este caso. Para este tercer corte también puede o no utilizar esas influencias de las vanguardias que usted mismo investigó o copió y que, digamos, de alguna manera sienta que le pueden agregar o dar más fuerza a su ejercicio, a su soporte, a su práctica artística, y que considere que definitivamente es una buena línea de trabajo que lo puede definir en este ejercicio. Y lo otro es que, pues, obviamente nosotros debemos tener en cuenta que la técnica es libre, obviamente el color es el protagonista, y deben ser obras nuevas y originales que no se hayan evaluado en momentos anteriores, ¿ok? Ni tampoco que sean trabajos que usted haya hecho con antelación a este curso o en otros cursos los haya presentado y hayan sido calificados, o que inclusive usted mismo los haya realizado independientemente de esta práctica y simplemente los quiera presentar como propios. Eso no se puede hacer, para este curso no se puede hacer. Está claro que tampoco se pueden hacer trabajos creados por IA, por favor, eso es fraude. De entrada les digo que eso es perder la nota de entrada, no les valgo ese tipo de trabajos, tienen que ser de su propia autoría. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer de 3 a 5 obras, objetos que pueden ser bidimensionales, digitales o tridimensionales, pero donde el color sea, como lo comenté hace un momento, sea el centro de esa producción artística. Los temas pueden ser abstractos, pueden ser figurativos, puede ser, digamos, algo que a usted le llame la atención, el retrato, el paisaje, no sé, la exploración, digamos, con el chorreado de pintura, lo que quieran, pero debe de justificarse muy bien desde la teoría del color y entender que las obras todas deben tener coincidencia, es decir, deben tener un tema en común. No puede ser que, digamos, inventemos trabajos y simplemente no tengamos en cuenta que si estamos trabajando un retrato, pues deben ser retratos; si estamos trabajando paisaje, deben ser paisajes, las 3 a 5 obras; si estamos trabajando algo abstracto o cubista o surrealista, pues todas deben mantener esa misma línea, ¿ok? Las dimensiones pueden variar. Las dimensiones pueden variar, no es necesario, digamos, que en ese sentido las obras
sean, digamos, de las mismas dimensiones todos los cuadros, porque pues obviamente habrá detalles, si está haciendo un retrato o está haciendo paisajes, que le llamen más la atención más unos que otros, y no necesariamente todos se tienen que ceñir al mismo formato ni al mismo soporte, porque aquí les estoy pidiendo simplemente que el tema se mantenga, pero pueden explorar con diferentes dimensiones y soportes, madera, lienzo, metal, como les decía, puede ser una digital, las otras pueden ser análogas, puede ser una sobre lienzo, otra sobre madera, otra sobre metal, una sobre la pared, que sea un mural. Realmente eso, digamos, es a criterio de ustedes. Deben pensar también que cada obra puede aportar desde la materialidad, los soportes, la técnica que utilicen, me refiero. Ustedes pueden utilizar acuarela, pueden utilizar óleo, como les dije, pueden utilizar collage inclusive, pero que el tema se mantenga. Eso es lo importante, que el tema se mantenga. Si ustedes quieren trabajar los tres ejercicios con una vanguardia diferente, bueno, puede ser, pero su tema debe mantenerse. Si van a trabajar paisajes, si van a trabajar detalles o macrofotografía o hiperrealismo, entonces deben tener en cuenta que el tema, en este caso, vuelvo y repito, es el que me interesa a mí, y el tema va ligado entonces al uso del color en este ejercicio. Esas son las dos cosas que deben tener en cuenta. La tercera, la cantidad, entre 3 y 5 obras. Yo ya hablé con ustedes en una tutoría previa, explicando, digamos, algunos aspectos de estos para el tiempo que nos corresponde. Ahora bien, ¿cómo reviso este trabajo? La exposición del tercer corte se realiza en una socialización. Generalmente esta se presenta de forma presencial en el CAU más cercano o donde estén inscritos. En este caso la gran mayoría presentará de forma presencial en la Casa de Bellas Artes, y los demás que están en región pues presentarán en el CAU con su respectivo docente, y allá sustentarán su trabajo. De igual forma tienen que hacer montaje, tienen que hacer digamos, la sustentación y la defensa de su trabajo, explicar la razón, el tema, los conceptos que estuvimos trabajando durante el semestre tienen que verse reflejados ahí y sustentados por ustedes, obviamente. Los que no pueden presentarse ni aquí en Bogotá, en la Casa de Bellas Artes, ni en el CAU, porque están en lugares muy distantes de su CAU, tienen que enviar al foro el trabajo en un video explicando todo. Es decir, las mismas obras deben estar montadas en un espacio limpio, y cada obra debe tener su ficha técnica, esté donde esté, en video, en CAU regional o en el CAU Bogotá, en presencial o en virtual, debe tener su ficha técnica explicando quién la hizo, la técnica, las dimensiones, el año y obviamente el curso. Eso tiene que estar ahí. Esos como criterios básicos del trabajo tienen que estar ahí. Lo mismo si lo mandan en video, entonces en video tiene que aparecer todos esos datos que estamos diciendo, la explicación obviamente de su trabajo, cuál es el tema, el desarrollo de las obras, etcétera, etcétera. Sería eso, básicamente sería eso. Lo que pasa es que todos los demás trabajos, así se hayan presentado en presencial, o sea, hayan sido evaluados presencialmente o virtual, deben estar en el foro. Si ustedes tomaron fotos de sus trabajos mientras estaban exponiendo, eso funciona. Si grabaron un video mientras estaban exponiendo y estaban sustentando, también funciona. Si tomaron los trabajos, fotos previas a ese trabajo y van a agregarles una explicación, también funciona. Entonces, lo importante es que esté la evidencia en el foro 3. Si no hay evidencia en el foro 3, se hayan sustentado aquí, no tienen nota, porque recuerden que los foros son los que es el registro de ese proceso de evaluación que estamos llevando. Entonces, si no está ese trabajo ahí, esa evidencia en el foro 3, no hay nota. Bueno, entonces, para cerrar, los entregables: entre 3 y 5 objetos u obras artísticas o obras con carácter artístico, según el tema de cada estudiante. ¿Ok? El tema es fundamental acá. El tema, la cantidad de obras es fundamental en este asunto, y obviamente pues teniendo en cuenta que estamos hablando de color. Técnica libre, soportes son libres, las obras deben ser nuevas y originales,
La técnica, los soportes, vuelvo y repito, son libres. Toda esta evidencia debe estar en el foro 3, debe sustentar en presencial en cada uno de sus cabos. Los que están en región muy alejadas, suben un video, y todos sin excepción debe estar una evidencia en el foro 3. Ahora bien, no hay más extensiones en tiempo. El semestre se termina en la fecha que se les informó, y a partir de ello se revisa el material que se haya subido en ese momento. ¿Listo? Otro detalle es que en el foro, para ya final, aquí está en el quinto punto, una vez ustedes suban sus trabajos, colocan su autoevaluación, qué nota consideran ustedes que merecen, teniendo en cuenta el desarrollo que han tenido, y pues lo otro es una coevaluación. Ustedes deben evaluar a un compañero. No se vale que dos evalúen al mismo, no se vale que tres evalúen al mismo, no, eso no se vale. Cada uno debe evaluar a uno diferente. Bueno, si hay dos o tres, solamente valgo la primera publicación, los demás no valen. ¿Vale? Sería eso por ahora. Y simplemente tener mucho cuidado a la hora del montaje, cómo están dispuestas sus obras, eso es importante, qué espacio esperan que el espectador reciba ese trabajo, lo aprecie. Busquen siempre lugares despejados donde el espectador pueda circular y percibir su obra, así mismo los jurados las puedan evaluar. Entonces, ese ejercicio de montaje también tiene que pensar cómo van a llevar sus obras. Si son trabajos muy grandes, deben pensar en que probablemente tengan que contratar un transporte. Si tenemos, digamos, varios trabajos, tienen que pensar, o muchos trabajos, tienen que pensar en qué pared pueden utilizar para ello, y tener en cuenta que no son los únicos que van a exponer, ¿no? No se pueden apropiar de todo un salón para su trabajo sin previo aviso, es decir, que se les haya apartado ese espacio exclusivamente a ustedes. Entonces, si nos olvidan las fichas técnicas, por favor. Entonces ahí tenemos, digamos, lo que sería el tercer corte para esta entrega final. No sería más, quedo atento a sus comentarios, a sus dudas, y espero ver lo mejor de sus trabajos.